Buenas tardes, queridas hermanas. ¿Cómo han estado en esta conferencia? Vamos a empezar y para las que no me conocen, mi nombre es Lucy Larraondo y vamos a tratar el taller Miedo a no tener suficiente. ¿Alguna vez has tenido miedo a no tener suficiente? ¿Suficiente qué? Por ejemplo, miedo a no tener suficientes recursos para tu sustento y de tu familia en el futuro. O miedo a no tener suficiente compañía y apoyo cuando estés incapacitada o ya muy mayor. O miedo a no tener suficientes capacidades, suficientes fuerzas para cumplir tus metas. ¿Cuál ha sido uno de estos miedos para ti? Muchas veces todos estos miedos nos hacen sentir inseguras, nos hacen sentir débiles, frustradas y, ¿por qué no, a veces hasta amargadas? Vamos a ver cómo manejar estos miedos. En primer lugar, examinemos cuál es este miedo, de dónde viene este tipo de temor a no tener suficiente. Las raíces de este miedo, en primer lugar, puede ser o porque tuvimos una infancia de mucha escasez, y como que no queremos seguir repitiendo las mismas cosas que vivimos en nuestra infancia. También puede ser que por el caso contrario nos acostumbramos a tener muchas cosas y de pronto al perderlas tenemos temor de que en el futuro no tengamos suficiente para nuestras necesidades. Otra razón, otra raíz por la que surge este temor puede ser por la situación cultural, porque en nuestro país se trata mejor a los que tienen suficientes títulos o suficiente dinero o suficientes capacidades y de pronto si no llegamos a alcanzar eso tenemos temor a no tener suficiente. Pero también puede surgir porque a veces después de haber tenido esposos, hijos, o una estabilidad financiera muy buena, hemos tenido pérdidas, hemos tenido la muerte, hemos sufrido la muerte de seres queridos y esto, sin pensarlo, nos deja con un temor profundo porque quizá habíamos puesto nuestra esperanza, la esperanza de nuestro futuro en ello. Ahora, ¿cómo plantea la Biblia este temor a no tener suficiente? Como les decía, a nivel de las raíces, el último caso que vimos es cuando hay pérdidas y esto nos recuerda la historia de Noemí que se trata en el libro de Ruth, en la Biblia. Este es el libro en el que vamos a analizar este temor. Esta es una historia fascinante y nos puede ayudar mucho. En el capítulo 1 de Ruth vemos que hubo un hombre que se llamaba Elimelech que por causa del hambre que hubo en Judá se fue con su mujer Noemí para la tierra de Moab y allí habitó con sus 2 hijos y su esposa. Pero parece que les iba bien, pero un día murió Elimelech y Noemí se quedó sola con sus 2 hijos. Entonces pasaron 10 años y estos hijos se casaron en ese tiempo, pero se casaron con mujeres moabitas. Pero después de estos 10 años, estos chicos también murieron, entonces ahí fue el acabose para Noemí. Se sintió sola porque murieron sus hijos, se quedó sola con sus nueras, al punto de que quedó tan desesperada que lo único que se le ocurrió fue: voy a despedir a mis nueras porque no tengo suficiente ni para ellas ni para mí. Entonces las despidió y en el capítulo 1 de Ruth, en el verso 8 y 9, dijo Noemí a sus nueras: id, volveos cada una a la casa de vuestra madre. Que el Señor tenga misericordia de vosotras como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Entonces Noemí dice: ya no hay nada más que tenemos, entonces váyanse. Dice que el Señor les conceda que hayan descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas lloraron a voces. Entonces ahí vemos que Noemí lo único que se le ocurre hacer en medio de su desespero es despedir a sus nueras porque tenía temor de no tener suficiente para ella y para sus nueras. Ahora, ¿qué de nosotras? ¿Cómo planteamos nosotras este temor?
¿Cómo lo hemos vivido? En primer lugar, tenemos que reconocer que para muchas de nosotras este es un temor real. No es algo que podemos evadir, porque a fin de cuentas este temor lleva consigo otros temores, tales como el temor al rechazo, o ser humilladas, a no ser amadas, a ser rechazadas, por no tener suficiente en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, quizá todo esto nos lleva a un profundo temor porque no queremos revivir situaciones de humillación o de rechazo que seguramente ya nos han hecho en el pasado. Entonces, experimentamos grandes pérdidas y nos quedamos como Noemí, en la nada, desesperadas, desamparadas y solas. Y nos preocupamos y nos llenamos de ansiedad. Quizá algo que nos ponemos a hacer muchas veces es cuestionar a Dios, como lo hizo Noemí, y nos ponemos a buscar formas de cómo salir del problema, y a veces nos metemos en deudas que en lugar de ayudarnos, nos esclavizan y nos quitan la paz. Ahora, ¿cómo expone Noemí su temor a no tener suficiente? En medio de su desamparo, Noemí, como les dije, despide a sus nueras, porque le dice, ya no tengo marido, ya no tengo más hijos, y aunque tuviera la posibilidad de tener un marido y tener otros hijos, ustedes no van a esperar a que crezcan para casarse con ellos. Entonces Noemí ve el panorama negro, oscuro. Les dice a las nueras, váyanse y cada una busque su forma de regresar a la casa de sus padres para tener un mejor futuro. Vemos una Noemí que lucha con Dios. Su fe se debilitó. Culpa a Dios de su amargura, porque dice que Dios, ella salió dulce y el Señor la puso amarga. Noemí quiere decir dulce y quiere decir placentera. Y ella dice, porque yo salí de mi tierra con muchos bienes y con mucha prosperidad, pero el Señor me ha hecho regresar vacía. Entonces, dice que el Señor ha dado testimonio contra ella. En los versos 20 y 21 dice, el Todopoderoso ha puesto su mano contra mí. Entonces, por otro lado, Noemí tiene temor profundo de ser rechazada al volver a su tierra, porque al despedir sus nueras, ella decidió volver a la tierra de Judá, que era su propia tierra, pero al saber que llegaba pobre, se sentía que de pronto la sociedad la iba a rechazar porque ya no tenía un hombre que la respaldara. Y está completamente dolida, turbada a causa de la pérdida, y en medio de estas pérdidas y dolor, el dolor se le aumenta. Entonces se siente amargada y le dice a las vecinas que estaban en su tierra, no me llamen más Noemí, sino llámenme Mara, que Mara quiere decir amarga, porque además, según ella, ya no contaba con el favor de Dios. Así sacó Noemí su temor, fue como que se desahogó y expresó todo lo que sentía en su corazón. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para exponer este temor? Quizá tenemos muchos temores, pero no los hemos expresado, y entonces vivimos en la amargura y no tenemos la oportunidad de mostrar lo que estamos viviendo. Quizá es tiempo de parar y de realmente pensar, ¿qué estoy viviendo? ¿Cómo saco este dolor? ¿Cómo saco este temor? Quizá ahí donde están pueden tomar el bosquejo que les puse ahí una página y pueden escribir diciendo, por ejemplo, Señor, he vivido este temor a no tener suficiente, por ejemplo, dinero, bienes o otras cosas, o por no haber tenido suficientes capacidades. Y estos temores me han llevado a esto y a esto y a esto. Entonces confesemos el temor delante del Señor, expresémoslo como lo hizo Noemí, mostremos al Señor cómo estoy, aún cómo estoy con Dios en este momento. Entonces miremos que Noemí estaba desesperada y expresó todo lo que sentía. Así podemos nosotros expresar el temor. Esa es una oportunidad que tenemos de expresarlo y decir cómo nos sentimos, porque muchas veces
nos ahogamos y no expresamos todo lo que tenemos. Ahora, pero ¿cómo podemos vencer el temor? Entonces, en tercer lugar, vamos a ver cómo vencer el temor. Cómo vencer este temor que en realidad nos está agobiando. Entonces, vamos a ver qué recursos nos da el Señor. Primero, miremos qué recursos le dio el Señor a Noemí. Y algo que vamos a darnos cuenta es que Dios tiene recursos para sacarnos de nuestros temores, pero nosotros a veces no los vemos. En primer lugar, Dios, ¿qué le dio a Noemí? Le dio una nuera, su nuera Ruth, que como vimos en el capítulo 1 de Noemí, en medio de sus temores y desesperanza, ella dice que va a volver a su tierra y despide a las nueras. Orfa era una de ellas y le hizo caso, se fue para su tierra, se quedó en su tierra y se fue para la casa de sus padres, pero Noemí no, Noemí insistió, le dijo, no me insistas que te deje porque no te voy a dejar. Y le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, en el verso 16 del capítulo 1. Y le dice, no insistas porque yo no te voy a dejar. Entonces viaja con ella a la tierra de Belén de Judá. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Ruth se queda con Noemí? Pues porque el Señor ya tenía planes con ella. Y Dios la usa para cambiar el panorama oscuro de la vida de Noemí. Entonces, como lo vemos a través de todo el libro, nosotros no tenemos tiempo en esta hora para leer todo el libro de Ruth, pero ustedes lo pueden leer. Y van a ver que Ruth empieza a decirle a la nuera que va a buscar algo para comer. Y como llegaron justo al tiempo de la siega, entonces se meten en unos campos, le pide permiso para ir a los campos a cegar. Entonces, el primer recurso que Dios le da a Noemí para librarla de su temor es una nuera que se dispuso a ir hasta la muerte con ella. En segundo lugar, ¿qué le da? Le da sustento y provisión, porque Ruth va a los campos a conseguir algunos granos para comer y aún le pide permiso a Noemí. Ahora, es interesante cómo comienza el capítulo 2. Dice en capítulo 2 de Ruth, verso 1, y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Entonces, Dios obra a través de Ruth para llevarle sustento y provisión a Noemí. Y el capítulo 2, del 2 al 18, nos deja ver que Ruth consigue comida, encuentra a este hombre que todavía no sabe ni quién es, este hombre que se llama Booz, la trata bien y aún le prepara comida. En el 2:14 vemos que él mismo le prepara un grano tostado y le da, y dice que Ruth se sació y con lo que sobró lo llevó para Noemí. Entonces notemos que Noemí tenía un pariente rico y ella, en medio de su desesperación y de sus temores, no lo había visto. Muchas veces, por estar tan preocupados por lo que tenemos, por lo que no tenemos, sufrimos y nos amargamos y no le prestamos atención a lo que el Señor sí nos está dando para ayudarnos. Entonces Dios propicia que Ruth conozca a este pariente cercano, y vamos a ver, es impresionante cómo este hombre trata a Ruth. Dice que Ruth halló gracia delante de él y fuera de eso él le da comida y aún le da para que pueda llevarle a Noemí. Así Booz permite que Ruth recoja espigas y granos para su sustento y el de su suegra, y aún le prepara comida para que ella coma y se sacie y lleve también a Noemí. Dice Ruth 2, 14 al 18. O sea que aquí tenemos la provisión de Dios. En tercer lugar, algo que le da Dios a Noemí es un redentor, un pariente cercano. Pariente cercano quiere decir redentor. Cuando Noemí se entera de que el hombre a quien su nuera halló era Booz, bendice al Señor y le reconoce que que Dios no ha rehusado su bondad para con ella y para con sus muertos. Entonces ahí Noemí se acuerda de Dios, se acuerda de bendecirlo y ver su bondad. Y le comunica a Ruth que ese hombre que ella encontró es su pariente cercano
y que es el Redentor, quien las puede redimir. Más adelante, por la ley del levirato, que era una ley que establecía que si un hombre moría sin dejar hijos, su hermano tenía que casarse con la viuda para darle hijos. Pero como Ruth no tenía cuñados, entonces esta ley del levirato se extendió hasta el pariente más cercano. Había otro pariente más cercano que vos, pero no la quiso redimir y vos arregla el negocio. Y finalmente vos redime a Ruth, porque eso implicaba casarse con ella y tener las tierras que ellas tenían. Entonces Noemí descubre que aquí hay un pariente cercano, un redentor, alguien que las puede redimir, y también entonces el Señor hace propicio que vos decida casarse con Noemí y con Ruth y la redima, y también Ruth y vos conciben un hijo que se llama Obed, que vino a ser quien sustentó a Noemí en su vejez. Es como el hombre que el Señor levantó para que no le faltara a Noemí un pariente cercano cuyo nombre fuera celebrado en Israel. Eso lo pueden leer en Ruth 4, del 13 al 16. Entonces ahí vemos que Dios provee a Noemí un redentor y que le redime a través de Ruth y que les da un hijo, que dice que Noemí tomó al niño y lo puso en su canto para cuidarlo y ser su nodriza, porque era como el hijo si fuera un hijo del hijo de Noemí. Entonces, ahí vemos que Dios llevó a esta mujer a darse cuenta quién era verdaderamente Dios. El Dios de Noemí era el Dios de Israel, y ella tuvo que bendecirlo y reconocer su bondad y su misericordia, y cambió su perspectiva de Dios. Entonces ya nos damos cuenta que lo que Noemí en últimas necesitaba era un redentor. Y Dios se lo proveyó. La intervención de Dios en la vida de Noemí le transformó y le restauró. Obed, su nieto, fue el abuelo del rey David, y de cuyo linaje vino Cristo Jesús. En Ruth 4:17 nos dice eso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vencer hoy nuestro temor a no tener suficiente? ¿Cómo hemos manejado este temor? Quizá es tiempo de dejar de contemplar nuestros temores y nuestra amargura y de pedir perdón al Señor por nuestra falta de confianza en Él. ¿Quién es Dios para nosotros hoy? ¿Contamos con su favor? ¿Le creemos? Tal vez por estar preocupadas por lo que no tenemos no nos hemos dado cuenta que el Señor ya nos ha dado recursos que nosotros ni siquiera nos hemos fijado en ellos para vencer este temor. En últimas, como Noemí, ella lo que necesitaba un redentor y Dios se lo proveyó, y también nosotras lo que necesitamos es un redentor, y también a nosotras Dios nos proveyó al Señor Jesucristo, que es nuestro redentor. Él es el verdadero vos. Él es nuestro pariente cercano, que es más rico que vos. Y Dios nos ha provisto este redentor, y nosotros tenemos que entregar nuestros temores y nuestra vida a Él y ver que Él es suficiente para suplir nuestras necesidades presentes y futuras y restaurar nuestras vidas. Entonces es tiempo de revisarnos, y es tiempo de reconocer quién es el Dios que tenemos. Creamos en Él, creamos que es poderoso para ayudarnos a salir de estos temores. Aceptemos la invitación que nos hace a través de Jesús en Mateo 6, 25 a 33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Eso es algo que yo he vivido en carne propia y sé que es una realidad. Entonces, para concluir, humanamente nunca vamos a tener suficiente, y por más que nos esforcemos y que por nuestros medios tratemos de lograr conseguir todo, es imposible. Así que acerquémonos a nuestro Redentor, que es el Señor Jesucristo, que pagó nuestras cuentas por nuestros pecados en la cruz y nos libró del pecado y de la muerte y nos ha dado vida eterna. Jesucristo es suficiente. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Como lo vemos en Colosenses 3, del 1 al 17. Él es el todo para nosotros.
Hermanas, que esto sea el ánimo que el Señor nos invita a tener hoy, que nos dispongamos a buscar al Señor y a usar los recursos que nos da para salir de nuestros temores, para que el Señor nos permita decir con el salmista: busqué al Señor y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Dios las bendiga. Les invito a mirar que al final de su bosquejo ustedes tienen unas preguntas para intercambio. Entonces les vamos a dar 5 minutos para que ustedes contesten esas preguntas y revisen cómo están con el Señor y cómo están dispuestas a manejar sus temores. Voy a orar por ustedes para que sea el Señor quien les libre de sus temores. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú nos has dado un Redentor, que es el Señor Jesucristo. Gracias porque nosotros, en medio de nuestras angustias, muchas veces nos alejamos de Él en lugar de buscarle. Te pedimos que nos ayudes a estar con Él, que le busquemos, que podamos poner en prioridad el estar contigo, Señor, el buscarte en tu palabra, y que podamos disfrutar de todas las cosas que tú nos provees. Líbranos, Señor, de nuestros temores. Gracias por Jesucristo, que es nuestro Redentor y que es suficiente. Ayúdanos a vivir aferradas a Él y gozando de tu presencia cada día. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Si te gusta este contenido, compártelo y síguenos a través de YouTube e Instagram, A Sus Pies Mujeres, y en nuestra página web www.asuspiesmujeres.com.